Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. En esta ocasión vamos a hacer el montaje del enganche y el kit electrónico en este BYD Shield U. Antes de comenzar, y como siempre os comento, con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcta instalación. En esta ocasión vamos a montar una bola desmontable vertical. Para el montaje de este enganche es necesario quitar el refuerzo que va detrás del paragolpes. Comenzaremos desmontando este. En la parte inferior nos encontramos con varias grapas que tendremos que soltar. Liberamos. En ambos pasos de rueda tendremos que quitar esta moldura, la cual va a presión y con la ayuda del sacagrapas la podremos retirar. Una vez que lo tenemos suelto, para evitar quitar toda la moldura, yo me ayudo de un trozo plástico para ponerlo como calce. De esta forma nos queda libre el espacio para poder quitar los tornillos. Abrimos el portón, retiramos esta pieza plástica, retiraremos los dos tornillos, primero este de cabeza de 10 y este otro de tor de 30. En el lado izquierdo haremos los mismos pasos. Una vez hemos retirado esos tornillos, quedará que soltemos esta zona del paragolpes. Una opción es desmontar el piloto, lo cual conlleva quitar el tapizado interior, y otra forma de quitarlo es de la siguiente: con la ayuda de una espátula plástica y haciendo un poco de fuerza, hacemos presión y vemos que la zona del paragolpes ya sale del piloto. Y en esta otra parte de aquí vamos a tirar del paragolpes hacia abajo. Con cuidado y ya sale. En el lado derecho exactamente lo mismo. Nos ayudamos de la espátula, tiramos hacia abajo y ya sale. Una vez hemos liberado las esquinas, quedará la zona central, que aunque la vemos que va muy dura, haremos lo siguiente: con la ayuda de una espátula tiraremos del paragolpes y vemos que ya se libera todas estas patillas que vemos a continuación. Tendremos que quitar el conector de la antena, quitamos el conector del alojamiento y lo desconectamos. Una vez retirado el conector, podremos quitar el paragolpes. Antes de retirar el refuerzo metálico, quitaremos la antena. En ambos lados quitaremos las dos tuercas de la parte superior y los dos tornillos de la parte inferior. Retiraremos el refuerzo. Este ya no se utiliza. Introduciremos la pieza lateral haciendo coincidir los dos orificios de la parte inferior con los tornillos de 10 con las arandelas Glover y arandela de ala ancha. Colocamos la tuerca en la parte superior y el tornillo de paso fino en la parte inferior. Colocaremos la pieza en el lado izquierdo de la misma forma que en el derecho. Colocadas las piezas laterales, colocaremos el cuerpo central, poniendo las tuercas en la parte superior tornillos pasantes por el lateral de 12 en esta ocasión. Colocaremos las tuercas. Colocaremos la bola usando los tornillos de 12-25 en el lado derecho y arandela Grower. Y en el lado izquierdo pondremos el de la parte superior también de 12-25 y en la parte inferior lo pondremos de la siguiente forma: la anilla de seguridad
y la chapa de soporte de base de enchufe, con un tornillo esta vez de 12,35. Y una vez aproximados todos los tornillos, le daremos el par de apriete necesario. En la tabla os dejo la correspondencia debido a que tenemos tornillos de 10 y de 12. Como podéis ver, en este enganche va provisto de un soporte para sujetar la antena que hemos quitado anteriormente. La pondremos con los dos tornillos que llevaba de origen y le colocaremos una tuerca por detrás. El soporte plástico de base de enchufe lleva una muesca, la cual la hacemos coincidir y colocamos el tornillo con la arandela por la parte de atrás y la tuerca aquí. Le daremos el par de apriete necesario como para que pueda subir y bajar con facilidad, pero que no se descuelgue. Una vez terminada la parte mecánica, pasamos a la parte electrónica. Y debido a la peculiaridad de los pilotos que dispone este BYD, los cuales van con señales LIN, no podemos montar otro kit más que nuestro kit Aragon CAN, conectado directamente a la línea de CAN bus y con dos cables más la alimentación reconocerá todas las señales del vehículo. Vamos a mostraros cómo realizar el montaje. Comenzaremos destapizando el vehículo. Retiramos el aislante de esta parte inferior, quitando estas grapas. Tendremos que hacer la conexión en el lateral izquierdo. Para ello vamos a retirar este plástico y así poder acceder mejor a la unidad. Vamos pulsando estas grapas hacia adentro y así podemos extraerlas. Retiramos el tapizado, quitamos el cable de la luz interior y de esta forma tenemos acceso a la unidad de luces trasera. Retiramos el plástico que la cubre y el conexionado lo haremos en este conector de aquí. Colocaremos la base teniendo muy en cuenta que cuando baje, para evitar tener que hacer más recorte al paragolpes, lo vamos a colocar de la siguiente forma. La colocaremos para que se abra de forma lateral cuando la tengamos en la parte inferior. De esta forma evitaremos hacerle más recorte al paragolpes. Lo sujetamos con las tuercas y los tornillos incluidos en el kit. La ventaja de esta base plástica es que las tuercas quedan completamente enganchadas en el rebaje que va provisto para ello y no necesitaremos de una llave para sujetar la tuerca. Para evitar que el cableado nos choque por la parte posterior, está provista esta base de dos orificios, los cuales pasaremos la brida por ahí quedando de esta forma sujeto el cableado. Sujetaremos el cableado al cuerpo central del enganche. Nos quedará introducir el cableado en el interior. Para ello vamos a utilizar esta goma y le realizaremos un pequeño orificio. Lo pasamos al interior. Y con la ayuda de las bridas sujetaremos el cableado al cableado original del vehículo. Una vez tenemos el cableado en la parte interior, conectaremos la parte que nos falta, que son los cables de alimentación, que van en los pines 4 y 5 del conector de 10 vías. Son los dos alojamientos que vemos aquí libres.
Da igual si ponéis un cable en un lado que en el otro, no tienen posición. Los dos son positivos directos. Son los dos que os marcamos aquí en la instalación. Lo conectamos y conectamos también el cable de CAN bus. Hemos dejado el cableado ya preparado para colocar las masas y recordar que si el cliente lo solicita tenemos disponibles en la página web el positivo de contacto y el positivo directo. En este caso, como no los va a utilizar porque es para un portabicis, los dejaremos recogidos por si en un futuro el cliente los llega a solicitar. Vamos a usar este tornillo de carrocería como tornillo de masa. También vamos a dejar distribuida de tal forma que el cableado se nos quede en el piso del vehículo. Con la ayuda del adhesivo de doble cara sujetaremos la instalación al vehículo. Como os comentaba al principio, la conexión la haremos sobre estos dos cables, que son los cables de CAN bus. El conector es este, que es más grande. Para facilitarnos el conexionado voy a desconectarlo. Hemos cortado el cableado de nuestra instalación de CAN bus para que nos llegue justo hasta el conector. El cable rosa lo conectaremos con el cable naranja verde de nuestra instalación. Como siempre, el primer clic a mano y terminamos de hacer presión con el alicate. El cable morado lo conectaremos con el cable naranja marrón. Encintaremos de nuevo el cableado. Volvemos a conectar. Esta es la caja de fusibles que os estaba comentando, la cual podemos ponerle o un microfusible o este otro fusible. Yo, como no dispongo de eso y sí que tengo para poder colocar un microfusible, le voy a poner un terminal al cableado. Introducimos el cableado y ya se queda preparado para poder colocar ahí el microfusible. Colocaremos el microfusible en la ubicación donde hemos puesto el terminal y ya podremos hacer la prueba de la instalación. Realizado el conexionado, comprobaremos que esto funciona correctamente. Tanto intermitentes como luces, freno, antiniebla. Una vez hemos hecho la comprobación del kit eléctrico y este funciona correctamente, pasaremos al montaje del paragolpes, no sin antes volver a conectar tanto la antena como los sensores de aparcamiento. Aunque disponemos de tapa, esta queda muy justa para la correcta instalación de una bola desmontable vertical. Aunque ya disponemos de este orificio, habrá que ampliarlo tanto en el lado de la derecha para poder quitar y poner la bola desmontable vertical, como en el lado de la izquierda para ampliar el orificio y así abatir la base de enchufe. Este recorte, al quedar paralelo al suelo, no se va a ver. Con la ayuda de un estropajo de fibras afinaremos el recorte. Dejaremos colocada ya la bola. Y con esto damos por finalizado el montaje de este BiD. Hasta el próximo vídeo.